Vamos a repasar un poco la información en una jornada cargadísima de actividades particularmente políticas, porque en un ratito nada más va a arrancar la sesión en la Cámara de Diputados, primera sesión de extraordinarias con un temario muy amplio que va a dar muchísimo debate, porque ayer el Gobierno Nacional consiguió dictamen de mayoría de los 3 proyectos que busca impulsar el Poder Ejecutivo. En primera instancia consiguió dictamen del presupuesto con 28 firmas, consiguió el acompañamiento del PRO, de la UCR, del MID, de las provincias de Tucumán, de San Juan, de Misiones y de Catamarca. El PRO había firmado en disidencia ese dictamen porque no le había incluido el Gobierno Nacional el pago, el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia por el tema de la coparticipación que la Nación le debe a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Bueno, con el correr de las horas, dictamen firmado, Cristian Ritondo seguía insistiendo, hablaba con Martín Menem, hablaba con Diego Santilli, ministro del Interior, y de golpe el artículo apareció. La Libertad Avanza dijo, ¿sabés qué? Vamos a meter el artículo que dice que vamos a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, así que el PRO eliminó la disidencia que tenía respecto del proyecto del presupuesto. Otro guiño más, ¿sí?, de la Libertad Avanza en favor del PRO, que en los últimos días había jugado para determinar que el PRO era la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, y ahora lo hace concediéndole esto, ¿no?, la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que era el reclamo de los amarillos en la previa y que no se había podido conseguir, y por eso habían firmado ayer en disidencia. Nos olvidamos de la disidencia. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es la disidencia de los gobernadores, ¿sí?, puntualmente de Misiones y de Catamarca, pero es una disidencia bastante extendida, no solamente es de ellos. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene un artículo, el artículo 75, que plantea la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. ¿Qué dicen por estas horas? A ver, a las 12 arranca la reunión de labor parlamentaria. En esa reunión se define cómo va a ser la sesión, ¿sí?, el orden de los temas, cuánto tiempo van a hablar y qué sé yo. Va a haber un pedido bastante extendido de que saquen ese artículo, de que ese artículo no esté en el presupuesto, de que se borre el artículo 75. Si no lo retiran, hay dudas sobre si va a poder o no ser aprobado. Tal vez, o sea, lo que más lo que más chances tenga de ocurrir es que sea rechazado. ¿Por qué? Vos tenés al MID que dice que va a votar en contra. Después tenés a la Unión Cívica Radical, que se espera que también voten en contra. No sé si todos, son pero todos sí los que votaron por insistir con estas leyes. Álvaro ¿o no? González del PRO probablemente también. Karina Banfi probablemente también. Provincias Unidas, Unión por la Patria, la izquierda. Si no se lo bajan, va a estar realmente peleado, así que hay que ver si sobrevive ese artículo a la reunión de labor parlamentaria de las 12. Y aparte después tenés una discusión que va mucho más allá, que es que vos no podés derogar leyes en la ley de presupuesto. O sea, está es una locura. En la ley de administración financiera dice claramente, creo que es el artículo 20, sí, que no podés derogar leyes en la ley de presupuesto. Es una locura, pero lo que pasa que es eso, nos venimos acostumbrando a que haya locura tras locura, y un poco se está normalizando. Eso es lo que a mí más me asusta. De todas formas, también habrá que ver, si no hacen la manganeta, permítanme el término muy técnico, de tratar de armar, digamos, paquetes a la hora de votar, y entonces por lo menos eso es lo que leía de algunos de los legisladores que intentaban como esa maniobra como último recurso, porque evidentemente van a tener que sacar ese artículo si es que quieren que ese presupuesto salga, ¿no? Veremos cómo sale ahora la reunión de labor parlamentaria. Eso suele ser algo que se hace de agrupar artículos. Porque vos lo que tenés es la votación en general de las leyes. Claro. Asumimos que van a aprobar el presupuesto. Claro. Y después la votación en particular cada uno de los artículos, ¿no? Entonces vos lo aprobás el presupuesto en general, pero después le modificás todo adentro. Puede pasar que te digan,
bueno, ahora votamos del artículo 10 al artículo 25, por sí o por no, y ahí adentro van todos, ¿no? Entonces tenés artículos que te incentivan a votar y artículos que decís, este no me gustaría, pero si lo rechazo, también rechazo este otro que me interesa. Sí, en todo caso, entonces ahí podría haber, digamos, una especie de consenso en que ese artículo en particular se vote solamente ese artículo y sea rechazado. Aunque, digamos, que no quieran sacarlo, suponiéndote que el oficialismo no lo quiera sacar, digamos, una forma de consensuar con el resto de las fuerzas políticas, es decir, bueno, este artículo se vota en particular solo, y bueno, y ahí se ve. Sí, puede ser una pasar, opción. Veremos qué resuelven ahora a las 12 en labor parlamentaria, donde este tema va a ser el tema, me atrevo a decir, porque fue el que más rechazo generó. De hecho, por ejemplo, en el MID, que forma parte del interbloque de Cristian Ritondo, firmaron en disidencia también por eso. Algunos gobernadores, bueno, lo estoy viendo a Maximiliano Ferraro, que está en el bloque de Provincias Unidas también quejándose. La verdad es que están todos manifestándose en contra de esta decisión del gobierno, no solo porque se trata de leyes que fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el presidente, insistidas con más de 2/3 de los votos, sino por esto que dice Martín, no se puede, es inconstitucional, no lo puede hacer el gobierno. O sea, todo bien, pero no se puede hacer, y si el Congreso de la Nación quiere seguir manteniendo un poco de independencia, de estatus y de capacidad de legislar en la República Argentina, de seriedad. Tiene que plantarse un poquito firme. Pero aparte que hay algo, yo no soy experto en el tema, digo, pero aún si quisieran derogar esa ley, presentándola como corresponde, que es un proyecto de ley para pedir la derogación es discutible si con mayoría simple vos podés derogar una ley que tuvo mayoría pero calificadísima. No sé cómo funciona constitucionalmente. Vetada y vuelta a insistir. Es una locura. O sea, es totalmente anticonstitucional. Está claramente, digamos, fuera de la cancha esto. Sí. No está bien. No está bien lo que están haciendo, y de hecho, bueno, es una de las novedades de este dictamen que entró ayer al Congreso y que se dictaminó ayer porque no estaba en la previa, ¿no? O sea, claramente es un presupuesto modificado, no es el mismo presupuesto que se votó antes del recambio de las cámaras, sino que tiene este tipo de agregados. La pregunta que se abre en todo caso es si dejan afuera de alguna u otra manera, después veremos el mecanismo, este artículo en particular derogando estas dos leyes, es que evidentemente va a necesitar presupuesto, van a necesitar esas dos leyes que intentan derogar presupuesto. Claro. ¿Cómo se hace entonces? Y el gobierno no tiene en su proyecto de presupuesto contemplada partidas. Estas partidas no las tiene contempladas, tal y como las plantean las leyes de emergencias. Sí, los dictámenes de las otras fuerzas políticas, de Provincias Unidas, de Unión por la Patria, no sé, lo van a tener que obligar, alguien lo va a tener que obligar a que el jefe de gabinete redirija las partidas presupuestarias correspondientes para cumplir con lo que tienen que cumplir. Pero bueno, lo que vamos viendo es que van achurando en todas las áreas, desde el gobierno nacional, en todas las áreas que a ellos no les importan. Estas cosas están siendo posibles porque, bueno, consiguieron muchas cuestiones, decíamos el tema de la coparticipación, pero a gobernadores de la zona cordillerana les dieron el tema de la ley de glaciares, que entró en el Senado de la Nación y que también se va a discutir ahora. Hoy mismo arranca la discusión. Se están entregando muchos ATN para otras provincias, muchos aportes del Tesoro Nacional para provincias que funcionaron ayer con su firmita y le dieron el dictamen al gobierno del tema del presupuesto. Pero no fue el único dictamen. También tuvimos dictamen de compromiso fiscal, la ley de la felicidad de Javier Milei, de que si vos tenés algún proyecto que golpee, ¿sí?, el superávit, que te lleve al déficit, vas preso, básicamente. Podés tener hasta 10 años en caso de que seas el presidente del Banco Central, incluye inhabilitación del funcionario. La verdad, una de las cuestiones que también criticaron mucho, decía, esto no puede ser aprobado, pero bueno, obtuvo dictamen ayer, y también obtuvo dictamen el tema de inocencia fiscal, ¿sí? Esta idea de subir los topes para que te pregunten de dónde sacás la plata que no está declarada. Vamos a ver alguna de las
las repercusiones o de los comentarios de los legisladores en medio de este debate. Tenemos ahí un tuit de Cecilia Moró en donde muestra este documento que estuvo circulando bastante con los cambios en el proyecto de ley del presupuesto presentado por Javier Milei, y Cecilia Moró denunciando esto, ¿no? Cómo se buscan derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, que es una traición a las mayorías, ¿sí? Y también una interpelación directa a los diputados y los espacios políticos que acompañaron 2 veces estas leyes. Y más me atrevo a decir, porque las leyes fueron discutidas antes también. Financiamiento universitario había sido discutida el año pasado también. Bueno, ¿qué pasa con todos los sectores más allá del recambio de las cámaras que sí acompañaron estos proyectos de ley? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Van a permitir que les deroguen estas iniciativas? También se suman el tema de los fondos para el Garrahan, ¿sí? También se suma el tema de los fondos para el Garrahan, que el gobierno dice, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, así que más plata para esto no hay. El diputado Eduardo Valdés denunció ayer que este artículo del presupuesto resulta inconstitucional porque utiliza una vía presupuestaria de naturaleza anual, contable y temporal para alterar leyes de fondo vigente, haciendo referencia al artículo 20 de la Ley de Administración Financiera, y que vulnera directamente la prohibición establecida por esta ley, que expresa que las leyes de presupuesto no pueden contener disposiciones de carácter permanente ni modificar o derogar leyes vigentes, que es lo que está haciendo básicamente el presupuesto presentado por Javier Milei. Ahora, me concentro puntualmente en el tema de la plata, ¿sí? ¿Qué pasa con la plata? Porque Javier Milei tiene el problemita de que él dice esto genera déficit, no sabemos de dónde sacar la plata para pagar estas emergencias. Bueno, vamos a escuchar qué decía ayer Nicolás Massot de Provincias Unidas justamente sobre el tema del presupuesto para bancar estas leyes. Constituyen un costo fiscal de 0.6% del producto. Es el mismo costo fiscal, incluso un poquito menor, que lo que componen las 3 principales reducciones tributarias de la recientemente ingresada en el Senado reforma laboral. La reducción de 3 y 3,5 puntos de ganancias a las medianas y grandes empresas. A las chicas se las dejamos igual. El 3% de reducción de aportes patronales, que constituye un subsidio directo al ahora incorporado de manera obligatoria Fondo de Cese de Empleo. Y la eliminación del impuesto cedular. Esos 3 son inclusive un poco más altos en su sumatoria al costo fiscal que se le niega a las universidades, a los discapacitados y a los pacientes pediátricos infantiles. Bueno, queda bastante claro, ¿no? Es una decisión política del gobierno de Javier Milei de financiar esos sectores y de perdonar cargas impositivas a otros. Es una transferencia de recursos directa, no hay mucha más vuelta. Ayer Julia Estrada también hizo toda una enumeración de todos los recortes que hizo el gobierno nacional, que lo solemos repasar, que trae datos Martín del CEPA. Y dijo la única partida que se incrementó fue la de la CIDE. O sea, son decisiones claramente políticas del gobierno. Y aparte ayer decía Julia, cuando se decidió establecer periodos de beneficio para las cerealeras exportadoras, que significó una pérdida de ingresos para el Estado, nadie dijo, la guita que dejamos de cobrar de acá la vamos a compensar de esta manera. La sacamos de otro lugar, no. Lo hicieron y punto. De hecho, si se aprobara esta ley de compromiso fiscal, deberían ser denunciados, presos todos los funcionarios, incluso el presidente de la Nación, inhabilitación para ejercer cargos públicos. O sea, quienes pierden y quienes ganan está tan claro, pero tan claro en el presupuesto, digamos, todo lo que es asignaciones familiares para abajo, digamos, la agua abajo, todos presupuestos a la baja, digamos, de todos los sectores medio para abajo son los que pierden. Sí. Es tan claro, está tan patente, que bueno, es impresionante que algunos legisladores vayan a votar eso, ¿no? Y todo esto con supuestos macroeconómicos que no se van a cumplir, ¿no? Digo, recordemos el tipo de cambio que manejaba el presupuesto original, que seguramente ahora lo habrán actualizado un poquito, pero digo, cuando miramos cuánto va a estar el tipo de cambio de las bandas de flotación a partir de enero, ya todo lo que discutan de este presupuesto no tiene ningún sentido. Porque el dólar va a estar por encima de lo que está calculando el gobierno. La inflación va a ser mayor, no por mucho, pero va a ser mayor a la que están calculando. Entonces va a haber un margen de discrecionalidad, como suele ocurrir, insisto, en un contexto de ajustes muy feroces. Sí, lo que se plantea también, por ejemplo, es que va a haber una baja de la recaudación por IVA. O sea, eso están planteando que va a haber actividad económica a la baja. Sí.
Y sin embargo, digamos, eso no se refleja después en el resto del presupuesto. Bueno, no sé, va a ser tremendo. Va a estar, la verdad es que no sé, no creo que lo tenga fácil, porque además leía que si bien hay como cierta resignación del lado del peronismo, como que el gobierno está entregando mucha plata. Digo, ayer lo escuchábamos a Bertie Venegas Lynch que decía, estábamos acostumbrados a que antes se compraban los votos para el presupuesto. Están comprando todo. Si no te compraron a vos es porque no te necesitan, nada más. Claro. Pero sí, lo que pasa te lo compran. Porque vos lo das gratis. Lo das gratis. Es impresionante cómo están comprando todos los votos, pero había como una especie de poroteo que publicaba hoy La Nación, que tenía Unión por la Patria, de que el rechazo está en torno a los 120 votos, ¿sí? De la oposición dura. Estás ahí nomás, así que va a ser una votación seguramente, digamos, que no esté cerrada apenas arranca la sesión, sino que se va a ir construyendo. Este dictamen, este proyecto de presupuesto que llega hoy al Congreso, la sesión es a las 2 de la tarde, a las 12 del mediodía es labor parlamentaria donde se van a definir las reglas de esa sesión, deroga la indexación automática de las asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo. También hubo mucha controversia, mucha crítica por el financiamiento o el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología. Hay un comunicado de la CGT, porque no nos olvidamos, mañana va a haber una movilización tremenda a Plaza de Mayo, muchísimos sectores contra la reforma laboral, pero el gobierno le da a los movimientos sindicales, sociales, políticos, cada vez más razones para marchar. La CGT saca un comunicado contra este desfinanciamiento porque la ley de educación nacional, que establece un piso del 6% del presupuesto destinado a educación, está siendo ignorada, ¿sí? por este gobierno. Se expresa el firme rechazo al desfinanciamiento de la educación, el financiamiento ciencia, técnica, tecnología e innovación, que fija un incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 1%, tampoco están contemplados. De hecho, se quieren derogar estas normas en el presupuesto 2026. Lo mismo con la ley de educación técnico profesional, que garantiza un fondo no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, algo a lo que también Julia hizo referencia ayer en la reunión de comisión. La verdad es que vamos sumando, ¿no? Derogación de las leyes de financiamiento universitario, de discapacidad, no hay fondos para el Garrahan, no se indexan automáticamente las asignaciones familiares, pasa esto que se busca desfinanciar la ciencia y la tecnología en la República Argentina. Realmente es un presupuesto muy, muy difícil de votar. Y en ese contexto ayer hubo una reunión de gobernadores opositores al gobierno de Javier Milei. Tenés a los 4 gobernadores que no están siendo invitados a ninguna reunión por La Libertad Avanza, por Diego Santilli. Esos gobernadores son Axel Kicillof de Buenos Aires, Gildo Infran de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Pero a ellos 4 se sumaron otros 2, ¿sí? Que en los 2 casos estuvieron en la reunión con Javier Milei post elecciones, pero en un caso puntual se especulaba con si se rompía o no se rompía el bloque del peronismo. Hablo de Sergio Silioto de La Pampa y de Elías Suárez de Santiago del Estero, ¿sí? Que de Santiago del Estero se especulaba mucho si se iban a quedar en el bloque de Unión por la Patria en diputados, si lo iban a hacer en el Senado de la Nación. Bueno, acá con esta foto se posicionan claramente en un frente opositor al gobierno de Javier Milei. En el comunicado ellos básicamente lo que plantean es una crítica, ¿sí? A la política para nada federal que lleva adelante el gobierno nacional, la destrucción de la obra pública en la República Argentina, cómo no se está repartiendo la coparticipación como corresponde, de los niveles más bajos que tenemos en la historia de nuestro país, y ponen una posición, siendo una posición bastante clara, ¿no? Planteando que ellos no van a acompañar nada que altere, que perjudique a sus ciudadanos, a los productores y a los trabajadores. Para nada casual el uso de la palabra trabajadores cuando se está discutiendo, ¿sí? En el Congreso de la Nación la reforma laboral. Y hacia ahí voy en este preciso instante. Hay mucha actividad hoy, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado de la Nación. Ayer hubo reunión
de Victoria Villarruel con los distintos jefes de bloque, ¿sí? ¿Para qué? Para estipular un poco el cronograma, un poco bastante, el cronograma de las sesiones extraordinarias de la Cámara Alta. Eso ya empezó. Se está desarrollando en este momento, arrancó a las 9 de la mañana, ¿con qué? Con reuniones constitutivas. ¿Por qué? Porque antes que nada lo que tenés que hacer es conformar las comisiones que van a estar afectadas al debate de los proyectos que le competen al Senado de la Nación. Desde las 9 de la mañana y cada media hora, o sea, de 9 a 11, se están constituyendo las distintas comisiones que van a estar afectadas a estas sesiones extraordinarias. Hablamos de trabajo, con Patricia Bullrich a la cabeza, presupuesto y hacienda, que lo sigue teniendo a Ezequiel Atauche, minería, que lo tiene a Flavio Fama de la UCR, y medio ambiente, que la tiene a Edith Terenzi de la provincia de Chubut. Una vez que se terminen de conformar estas comisiones, a las 11 de la mañana, son cuestiones más que nada burocráticas, se eligen las autoridades y punto, y quienes forman parte de esas comisiones, eso ya fue elegido, fue definido ayer. Van a arrancar los plenarios de comisión, o sea, van a empezar a tratar los proyectos hoy mismo, a las 11 de la mañana, en 50 minutos. Va a haber 2 plenarios en simultáneo en el Senado de la Nación. Vas a tener, por un lado, presupuesto y trabajo, que van a tratar a partir de hoy mismo, en 50 minutos, la reforma laboral. Y las otras 2, minería y ambiente, van a tratar hoy mismo también, a partir de las 11 de la mañana, la ley de glaciares, ¿sí? La ley que le da a las provincias, le deja a las provincias la potestad de decidir si puede hacerse un proyecto minero, extractivista, si se puede instalar alguna industria en zona de glaciar, periglaciar. ¿Cuánto tiempo va a durar o cuánto tiempo espera el gobierno que dure la discusión en las comisiones? Hoy y mañana. Solamente hoy y mañana para discutir estos 2 proyectos. Reforma laboral y ley de glaciares. El viernes se van a volver a juntar. No es habitual que discutan un viernes. En general, las actividades en el Congreso van de martes a jueves. El viernes se van a volver a juntar. ¿Para qué? Ya directamente para dictaminar estos 2 proyectos. Reforma laboral y glaciares. ¿Por qué? Porque el plan es tener una sesión el viernes de la semana que viene, 26 de diciembre. Qué fecha complicada, ¿no? Porque vos venís de Nochebuena, de Navidad, te queda el viernes ahí colgadísimo y después ya arrancás el fin de semana. Sí. Bueno, viernes 26. Hay que ver cuántos legisladores dicen hay, que sobre van a ir. todo por digamos, los que viven en sus provincias. Dicen que van a ir todos. Bueno. Quiero verlo. Y que la sesión va a durar hasta el sábado. ¿Por qué? Porque se va a discutir reforma laboral, ley de glaciares, que pasarían los 7 días del dictamen de este viernes al viernes la semana que viene, y las leyes que vengan de diputados, que hoy el gobierno espera darle media sanción. Puntualmente el presupuesto, ¿no? Después veremos si viene el paquete de 3, yo calculo que sí, pero con presupuesto alcanza. Entonces, si el plan del gobierno avanzara, lo que tendrías es un presupuesto sancionado definitivamente y media sanción para las otras leyes, ¿sí? La reforma laboral y la ley de glaciares, que deberían discutirse después en la Cámara de Diputados. ¿Por qué el gobierno piensa que va a poder tener dictamen este viernes? Recordemos, nosotros venimos hablando con dirigentes de la CGT, con dirigentes del peronismo, y hay como cierta esperanza de que incluso aliados del gobierno quieren más tiempo para discutir la ley de reforma laboral, que no les alcanza con discutir hoy y mañana nada más, que quieren tener expositores, partes afectadas, especialistas, de todo, y que por eso no llegarían a discutir la reforma laboral en diciembre. Pero parece que Patricia Bullrich ayer estaba bastante esperanzada con que van a poder lograr los números necesarios. ¿Por qué? Las comisiones se armaron, o espera el gobierno haberlas armado, de una forma muy favorable. Las comisiones que tengan 17 miembros van a estar integradas por 12 del oficialismo o sus aliados y solo 5 del peronismo.
O sea, si ningún aliado y ningún oficialista te falla, vos vas a tener las firmas para poder dictaminar. Y las que tengan 19 miembros, 13 aliados oficialistas y solo 6 opositores fuertes. Entonces, con esos números es que el gobierno se esperanza en que este viernes va a poder tener dictamen de comisión y llevar los proyectos definitivamente al recinto la semana que viene. Así que la marcha de mañana de la CGT, que va a tener, bueno, va a tener un debate en comisión como telón de fondo, donde se va a estar discutiendo la reforma laboral sin lugar a dudas en el Senado de la Nación, y en este momento ya está habiendo reunión de comisión. Y para cerrar, no vamos a dejar pasar que ayer vino el presidente electo de Chile a la República Argentina, se reunió con nuestro presidente Javier Milei, subieron videitos muy simpáticos a las redes sociales diciendo la libertad avanza en toda América Latina, viva la libertad carajo, y todas esas cosas que le gustan mucho al presidente argentino. Primero, José Antonio Kast estuvo en el Ministerio de Economía, que hay muchas especulaciones sobre si José Luis Daza, el 2 de Caputo, va a irse para Chile o no, porque claro, él es chileno, nosotros tenemos un funcionario que es de otro país manejando nuestras finanzas y de golpe tal vez quiere volver a su tierra. Después de irse de haber estado en economía, fue para la Casa Rosada, que son las imágenes que estamos viendo, estuvo con el canciller, estuvo con Karina, que no se pierde una Karina, chicos. No, la verdad, hay que decirlo. El presidente Javier Milei, por supuesto, se sacaron fotito con la motosierra, nada, una alegría evidentemente para estos sectores que tienen un perfil muy muy parecido. Está a favor del extractivismo el presidente electo de Chile, nosotros estamos avanzando con la ley de glaciares, está a favor de las políticas de Donald Trump, ya habló de profundizar la política antimigratoria en Chile. La verdad es que tienen un alineamiento que evidentemente lo hace sentir cómodo a nuestro presidente. Y después de esto se fue el presidente electo de Chile a un almuerzo con empresarios donde estaba Eduardo Elstein, que tiene intereses en el sector minero chileno, así que el combo completo. Pero bueno, para cerrar anoche estuvo el Toto Caputo y en Carajo y nada, le preguntaron sobre si va a tener que buscarse un nuevo vice o si se queda, y la respuesta fue la siguiente. En el pie voy a hacer la pregunta. ¿Te vas a Chile? Como dijo Toto, me remito, Toto, contá. A pasar las Pascuas. Bueno, a ver, se tira la pelota entre ellos. Sí. No, decisión, digamos, lo hemos hablado, era una obviedad, pero con José Luis nos une, además de el trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos juntos hace ya 30 años, así que no hay secretos entre nosotros. Sí. Yo siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo. Y como le dije a él, digamos, todos los argentinos queremos que se quede, todos los argentinos de bien, seguro. Así es. Pero bueno, también seguramente todos los chilenos quieren que vayas. Seguramente. Pero qué maravilla. Seguramente. Empezamos juntos, dice, claro, todos del JP Morgan. Claro, todos del JP Morgan. Sí. Y ahora tendrá que decidir él si quiere ser cola de ratón o cabeza de león. Sí, Kast dijo, la verdad es que sí, nos vimos, hablamos, qué sé yo, pero de ahí un ofrecimiento concreto todavía no hay nada, así que veremos si efectivamente lo quieren los chilenos o no. O se lo sacaron de encima y nos lo mandaron a nosotros. Pero bueno, tenemos un funcionario codiciado que maneja la economía argentina y en cualquier momento cruza la cordillera y le cuenta nuestros secretos a los chilenos. Va a ser una alianza la de Argentina y Chile. Sí, sumale Bolivia. Y ahora sumale Bolivia, sí. Alguien decía en redes. Se pone heavy, Se movió rápido Estados Unidos para invertir en el triángulo del litio, y en cuestión de meses se consiguió 3 gobiernos aliados que manejan el sector. Es tremendo. En poco tiempo, ¿eh? Pero bueno, gente, nada, disfruten mientras tengamos país. Sí, como conclusión para todo. Saluden a la Argentina que se va. Saluden a la Argentina. Saluda a Chile que se va. Saluda a Bolivia que se va. 15 minutitos ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re.